4 de octubre del 2020. Pregunta. Tengo un pequeño equipo de pichones en edad de acarenciar. ¿Debo dejarlos libres cuando el tiempo no es bueno? Respuesta. Al principio de su acarenciamiento y mientras que su educación no esté terminada, aconsejamos dejar salir los pichones solamente cuando hace buen tiempo y mientras sea posible, cuando haya sol. En esta época no sabemos cuándo vamos a conseguir que entren. Hay que temer sobre todo los grandes vientos y evitar a toda costa que permanezcan horas enteras pegados al tejado cuando hay humedad y la temperatura es todavía baja. Son las estancias fuera del palomar con mal tiempo las que provocan las diarreas tenaces y la coriza. Males que muchas veces son muy difíciles de combatir. Más vale tenerlas encerradas, incluso durante varios días si fuera necesario, que exponerlas a tan grandes riesgos. A partir del momento que estamos seguros que van a entrar al palomar a la primera llamada, podemos incluso, aunque no haga un tiempo demasiado bueno, pero que no haga viento, dejarlas que vayan al tejado durante media hora antes de llamarlas para la comida principal. Ya tendrán tiempo de volar y de recuperarse en lo que al ejercicio se refiere. Unas semanas más tarde, cuando la temperatura sea más clemente y más regular. Mientras tanto, será mejor esperar a que llegue el buen tiempo. Pregunta. En el nido, cuando mis pichones tienen 8 días de edad, tienen muchas veces bolitas negras en el cuello y bajo las alas. ¿De qué se trata? Respuesta. Se trata ni más ni menos de garrapatas jóvenes que más tarde van a poblar todo su palomar si no pone remedio inmediatamente. Arrancad una de las bolitas, entre comillas, de la piel de un pichón y aplastadla entre las uñas de los 2 dedos pulgares y veréis que está llena de sangre de vuestros pichones. Cuando hay muchas, los pichones sufren tanto que no encuentran ni un solo minuto de reposo y por eso se encuentran muchas veces fuera del lebrillo. Eso puede perjudicar de tal manera su condición que puede comprometer toda una cría. Sin una lucha regular y continua entre los parásitos, no será posible una buena cría, ni tendremos buenas palomas adultas en buena condición y forma. Mirad debajo del lebrillo cuando las palomas están terminando de incubar y encontraréis garrapatas que esperan el nacimiento de los pichones. No penséis que vais a destruir todas luchando contra ellas a lo largo de una sola incubación o cría. Podéis estar seguros que en la siguiente cría vais a encontrar tantas como en la anterior. Una sola pareja es capaz de infectar de nuevo todo un palomar en el corto plazo de unos meses. Por ese motivo, hay que luchar contra dichos parásitos continuamente. Pregunta. ¿Qué piensa usted del estándar como primera selección de los pichones en el momento del destete o algunos días más tarde? Respuesta. Una selección basada en un estándar bien interpretado y bien aplicado puede ser una cosa excelente. No es que creamos que el estándar permite designar todas las palomas buenas, sino que constituye sobre todo una buena escuela y un buen criterio para el joven aficionado que se inicia en el deporte colombófilo. Por supuesto, habrá que conceder la prioridad absoluta a los resultados deportivos. En un deporte de competición como el nuestro, es el rendimiento el que tiene que prevalecer. El estándar no saca todas las buenas palomas, pero podemos decir que al menos un 90% de las buenas viajeras están atléticamente bien constituidas. Partiendo de esta comprobación, podemos decir que el 10% restante son casi excepciones. Habría que crear un estándar más flexible, como el que nosotros aplicamos en nuestro propio palomar y que, fuera de reglas demasiado matemáticas, nos permite designar inmediatamente y sin preocuparnos de los aspectos oficiales, las palomas que más posibilidades tienen de llegar a ser buenas viajeras. Pero, desde el punto de vista oficial, no podemos pensar en este sistema, ya que un estándar tal como nosotros lo concebimos dependería demasiado de la calidad y de la competencia de los jueces. Es una pena ya que esta manera de obrar permitiría clasificar en cabeza al verdadero crack
aunque éste pecara más o menos gravemente de uno u otro detalle, de algún aspecto que le desfavorece mucho o que incluso le impone su descalificación si tenemos en cuenta el estándar que está en uso actualmente. Pregunta: ¿qué piensa usted de la miel en la alimentación de las palomas? Respuesta: la miel es una cosa excelente, tanto para las palomas como el hombre. Ejerce una acción benéfica en la garganta, en el estómago y en el intestino, y además alimenta. Pero hay que utilizar la buena miel natural, bien sea nacional o extranjera. La miel desempeña un papel importante en la recuperación, a la vuelta de los concursos, cuando hace mucho calor. Hay que renovar el agua de miel frecuentemente, ya que la fermentación se produce en 4 o 5 horas. La miel es aconsejada como emoliente y reconstituyente a la vuelta de los concursos. Ciertos campeones la emplean regularmente, como ya lo hemos indicado, pero la objetividad nos obliga a decir que hay otros que juegan también como aquellos, sin recurrir a la miel. Pregunta: para jugar los concursos de velocidad, ¿cuál es la mejor manera de mostrar la hembra antes del enjaule? Respuesta: no cabe duda que la mejor manera es cuando la mostramos a la vuelta de una corta suelta efectuada inmediatamente antes de coger los viudos para llevarlos al local de enjaule. Metemos la hembra con la mano izquierda y al mismo tiempo sacamos al viudo con la derecha, de tal manera que solo tengan el tiempo de verse antes de que la paloma sea puesta en la jaula para la corta suelta de 2 o 3 kilómetros, siempre en el mismo lugar. Si están en excelente condición, van a volver de esta etapa como bólidos y van a entrar en el palomar exactamente igual que si volvieran del concurso. Esta manera de obrar es con mucho preferible a aquella otra, que consiste en imponer una etapa hacia la mitad o al final de la semana para tener ocasión de mostrar la hembra. La pequeña suelta que preconizamos tiene la ventaja de que la podemos hacer en el último momento, antes de la salida para el concurso. De esta manera, el reposo del viudo es más largo y más completo, cosa que le permitirá resistir mucho más tiempo. Ciertas etapas con las palomas del club solo son necesarias al principio de temporada. Pregunta: ¿no cree usted que habría que recompensar a aquellos colombófilos que señalan la mayor número de palomas extrañas que han entrado en sus palomares? ¿No se podría organizar un campeonato a su favor? Respuesta: nadie está seguro de que dicho campeonato vaya a servir a la colombofilia. Es suficiente con tener una entrada bien dispuesta o bien expuesta en un lugar donde hay pocos palomares y dejar que las palomas vuelen tarde al final del día para atrapar muchas palomas extrañas, sobre todo durante la temporada de los entrenamientos. Un aficionado de nuestros alrededores, al que no podemos llamar colombófilo, era maestro en esta materia. Solo tenía una decena de palomas a las que impedía la entrada al palomar hasta que era ya muy tarde. Nosotros supimos, por lo menos 10 años después de su muerte, que durante 6 u 8 meses del año se comía una paloma todos los días. Pensamos que podría resultar ventajoso el promover dicha caza de palomas. Pregunta: mis yearlings van a volver a incubar y yo me propongo ponerlos en viudez. ¿Qué tengo que hacer? Respuesta: durante esta última incubación, soltadlos 2 o 3 veces desde cortas distancias de algunos kilómetros. Retirad las hembras cuando estén incubando una docena de días. A partir del momento en que son solteros, les haréis volar 2 veces por día entre 45 minutos y 1 hora. Cuando sean viudos de 8 días, volveréis a comenzar su entrenamiento. Algunas sueltas de corta distancia y después 3 o 4 etapas de 20 a 50 kilómetros. Cada vez a su llegada, encontrarán su hembra en la casilla y podrán verla durante algunos minutos a través de la separación. Hay que inculcarles lo más rápidamente posible la certeza de que cada vez que van a la jaula, por poco tiempo que sea, les espera su hembra en la casilla. Una vez que estén así bien educados, se les impone el mismo régimen que a los viudos adultos,
Es decir, que se les muestra a la hembra solamente cuando parten para los concursos y como recompensa cuando vuelven. A partir del momento en que comienza el juego, hay que economizar el potencial nervioso que ha sido sometido a duras pruebas durante el aprendizaje de la viudez. No hay que juzgar el rendimiento de estos nuevos viudos hasta el momento que hayan comprendido bien el juego. Cuando se trata únicamente de etapas inferiores a 200 kilómetros, podríamos mantener una corta suelta el mismo día del enjaule, tal como hemos explicado hace poco. Si llevamos bien esta educación, los yearlings se adaptarán rápidamente a la viudez. Pregunta. Dispongo de un pequeño equipo de tardíos que me propongo entrenar. Me han aconsejado no hacerlo antes del mes de julio o agosto. ¿Qué opina usted? Respuesta. Es un gran error esperar a esa época para comenzar el entrenamiento de los tardíos. En primer lugar, porque la época de mayores calores es la más peligrosa para entrenar las palomas. Y segundo, porque los tardíos comienzan temprano su primera muda. Le aconsejamos comenzar los entrenamientos durante la incubación, una vez que el tiempo sea aceptable, en la primera o segunda quincena de mayo. Parad definitivamente lo más tarde el 15 de julio, es decir, justamente en el momento en que otras personas le han aconsejado el comenzar dichos entrenamientos. Pregunta. Tengo un pichón que ha perdido su anilla en el nido. Es un pichón formidable. ¿Qué puedo hacer? Respuesta. Comérselo. Ese pichón no posee absolutamente ningún valor, ya que no tiene propietario. Nunca podréis demostrar, más tarde, que no es una paloma extraña que ha entrado en su palomar y a la que usted ha retirado la anilla para apoderarse de la misma. Si no queremos dar rienda suelta a toda clase de abusos, es indispensable que seamos disciplinados. En el futuro, tenga en cuenta esto y no anille nunca más los pichones antes del sexto o séptimo día. A esa edad no existe ningún peligro de que pierdan la anilla federal. Pregunta. Poseo un equipo de pichones magníficos. Vuelan desde hace 15 días y se van ya algunas veces durante casi una hora. ¿Es buen augurio? Respuesta. Sus pichones gozan ciertamente de una salud excelente y podéis estar contentos de su comportamiento. Si lográis mantenerlos en esa condición, os van a ganar muchos premios. No obstante, tenéis que tener cuidado de que no exageren. Esos vuelos de una hora repetidos 2 veces por día por pichones de 2 meses, que para perfeccionar su estructura han tenido que hacer frente a muchos desgastes, podrían provocar pronto un deterioro. En todo caso, y con el fin de establecer un equilibrio entre las entradas y las salidas, si eso persiste, le aconsejamos suprimir uno de los 2 vuelos diarios. Un día suprima el de la mañana y al día siguiente suprima el de la tarde. Pregunta. ¿Es necesario que las palomas hayan mudado su primera remera para realizar buenos resultados? Respuesta. A pesar de que la muda ejerce una influencia en la forma, nos vemos obligados a responder negativamente a la pregunta planteada. Si la muda de la primera pluma fuera obligatoria para realizar buenos resultados, podríamos decir que en los palomares de viudez donde se empareja muy tarde y donde los viajeros no crían antes de la temporada de los concursos, no se conseguiría gran cosa antes de julio, ya que los viudos comenzarían a mudar aquí en la segunda quincena de junio. Y como las palomas de estos palomares suben de forma en abril y mayo, lo mismo que las otras, podemos concluir que no es el inicio de la muda lo que influye en esta hada caprichosa que nosotros llamamos forma. En lo que se refiere a la muda, lo importante es que, una vez comenzada, se prosiga normalmente. Por muda normal debemos entender que una vez que una remera haya alcanzado la mitad o los 2/3 de su largura, la que le sigue tiene que caer. Un retraso en esta caída puede indicar la gran forma, pero es muy raro, por no decir excepcional. Ese retraso es mucho más a menudo un signo de que hay algo que no va bien en dicho sujeto. Ciertas palomas vuelan mejor antes que después de la caída de su primera remera, pero eso depende mucho más del palomar y de la manera de obrar del manager que de una influencia ejercida por la misma muda.
Puede suceder igualmente que palomas que se han rezagado antes de comenzar su muda se vean pasajeramente desfavoridas en el momento de la caída y durante la salida de esta primera pluma. Este hecho es también excepcional. Pregunta: las hembras de mis viudos no están siempre tan apasionadas. Hay algunas semanas que se encuentran mucho más amorosas. ¿A qué es debido? Respuesta: tocamos aquí un aspecto de la viudez al que el jugador tiene que prestar mucha atención. Lo primero que hay que impedir es que se acoplen unas con otras. Para jugar bien a la viudez es indispensable poseer una pajarera bien acondicionada y provista de pequeñas casillas donde podamos tener cada hembra separadamente. Si pueden sacar la cabeza por entre los barrotes, aconsejamos colocar una tablilla o simplemente un cartón entre cada separación, de manera que estemos seguros de que no se pueden ver. Sobre todo, no tolerar nunca que los casilleros estén colocados unos enfrente de los otros, cosa que sería suficiente para producirse uniones visuales. Es necesario igualmente que todas las hembras permanezcan en buena salud y condición. Es un gran error dejarlas morir de hambre para que no se acoplen. Eso les impediría ser apasionadas y ardientes, cosa que prepagaría contrariando la puesta a punto de los viudos a la salida de los concursos. El día del concurso hay que llevar las hembras al palomar, al menos una hora antes de la llegada de los viajeros. Se las alimenta copiosamente con mezcla ordinaria. Después de eso pueden comer granos pequeños hasta la saciedad. Se encuentran mucho más amorosas cuando están bien llenas y no tienen otra cosa que hacer que prodigar sus caricias a los que llegan, en lugar de dedicarse a comer antes de nada. Puede suceder que una u otra hembra ponga durante la temporada de los concursos. Si eso sucede al final de la semana, no hay que mostrar esa hembra al macho que va a partir. Más vale no presentarle ninguna hembra, o entonces presentarle otra que esté muy amorosa. Pregunta: ¿no existe ningún medio para impedir que las hembras de los viudos pongan durante la temporada de los concursos? Respuesta: ningún otro que los que acabamos de recordar en la respuesta precedente. Las hembras con buena salud y que son copuladas todas las semanas o cada 15 días no pasan fácilmente una temporada entera sin poner. El peor de los métodos es especular con el hambre para impedirles que pongan, ya que entonces les cortamos casi con toda seguridad la pasión. Y sabemos que la frigidez de las hembras es el mayor enemigo de la buena puesta a punto en la viudez. Existe un medio para impedir que salgan pichones de los huevos, pero no para impedir a las hembras de que pongan huevos. Se trata de la sal de colesterol que se da a las palomas de los monumentos de París para que no se multipliquen. 10 días en primavera y 10 días en otoño. Dicha sal se mezcla con los granos. Ha sido el presidente de la protección animal quien ha declarado últimamente en la ORTF que este método es muy eficaz. Las palomas se desean todavía, según parece, y las hembras ponen, pero ya no salen pichones de los huevos. ¿Qué decir de la píldora para las palomas? Habría que conocer sus consecuencias a largo plazo. Este medicamento ejerce una influencia en los testículos y en los ovarios, pero ¿ejercerá también alguna influencia nefasta en la fecundidad? Son preguntas que superan nuestra competencia. Pregunta: he oído decir que algunos aficionados juegan muy bien las largas distancias sin mostrar las hembras a la salida a sus machos. Me gustaría conocer su opinión sobre este importante asunto. Respuesta: creo que he sido yo el primero que ha hecho experiencias en este ámbito y el primero que ha demostrado que se podían obtener buenos resultados sin seguir la costumbre de la viudez tradicional. Es algo que a nadie le gusta hacer por primera vez cuando se piensa siempre que se toma un cierto riesgo. Nuestro oficio nos ha impuesto siempre el hacer pruebas e intentar nuevas experiencias. Cuando en ámbitos de este tipo se han logrado dichas experiencias 2 o 3 veces, quiere decir que eso sirve para siempre.
Más tarde, hemos llegado a conseguir cantidad enormes de proezas realizadas, sobre todo en grandes distancias, por viudos a los que nos habíamos contentado con dar vuelta al lebrillo a su salida. Un hecho es cierto, se juega siempre la gran distancia con palomas especialistas que saben por experiencia que su hembra les espera en el casillero. Entonces, ¿por qué exasperarlas inútilmente recordándoles una cosa que ya conocen? La respuesta a dar puede depender un poco de las palomas. Cuando tenemos la prueba de que la presencia de los lebrillos es suficiente, es completamente inútil presentar las hembras. Cuando los machos arrastran la cola alrededor del lebrillo y se disponen a echarse para llamar a la hembra, se puede enjaular sin ninguna otra preparación. Si fallan en el concurso, no será ciertamente a causa de eso. Lo mismo podríamos decir en lo que se refiere al gran medio fondo, donde hemos igualmente triunfado sin emplear las hembras a la salida. En nuestro palomar hemos empleado los dos métodos y si tuviéramos que volver a comenzar, obraríamos exactamente de la misma manera. Cuando hay más de 15 días entre los dos últimos concursos, aconsejamos mostrar la hembra durante 1 minuto, cuando 4 o 5 días antes del enjaule, inmediatamente antes de la caída de la noche. Fue así como nuestro Saint Vincent se clasificó en 27 concursos de fondo consecutivos. Este método tiene la gran ventaja que hemos dicho más arriba, de enjaular al candidato más sosegadamente y molesta mucho a los otros viudos que tienen que partir al día siguiente a 2 días más tarde.